Muy buena pregunta, Jorge. Efectivamente, el FIBRA debe repartir cada ejercicio fiscal el 95% de su resultado. O sea, debe repartir absolutamente todo. No se debe quedar con nada y si no, pague el impuesto y hay un castigo. El inversionista recibe su rendimiento y puede ser que lo reinvierta o que lo destine a otros fines y sin ningún problema, no tiene ninguna limitación. Perfecto, muy bien. Una razón más, ¿no?, para invertir en ese tipo de operaciones. Perfecto. Muy bien, Michelle, nos has platicado de manera muy interesante este esquema de las fibras y bueno, de ahí se deriva que cualquier sociedad, no necesito constituirme como un fideicomiso para tales efectos, sociedades en general podemos gozar de ciertos beneficios y es lo que a manera de darle un nombre denominamos fibras. ¿Qué nos puedes comentar en ese sentido? Digamos que las fibras son los hermanos menores de los fibras y tienen un tratamiento light. El tratamiento que tienen es que están exentos de pagos provisionales y se difiere el impuesto por la enajenación de los bienes inmuebles a la sociedad. ¿Qué sociedades son? Son sociedades anónimas o responsable limitada o las ahora muy utilizadas sociedades anónimas promotoras de inversión, que estén dedicadas a la adquisición o construcción de bienes inmuebles o a dar financiamiento para estas actividades. La regulación tiene ciertas excepciones a los fibras, por ejemplo, el ingreso que recibe el accionista es dividendo, no es renta. Para la persona moral pues será automáticamente no acumulable, porque es dividendo. Y recuerden la diferencia en deducción. También hay otra diferencia respecto a la regla del diferimiento. Mientras en el FIBRA la tasa que se establece es del 28%, independientemente cuál sea la tasa máxima en otros apartados de la ley, para las fibras no existe esa tasa. Entonces ahí nos vamos a la regla general. Y por último, por aquí lo traía preparado ya también, pero como siempre pasa, cuando buscas una cosa no la encuentras y cuando la buscas... No te preocupes, no hay ningún problema. En ese sentido, antes de avanzar, Michelle, tú utilizaste una palabra y te cito, es la parte light de las fibras. ¿En qué aspecto la regulación es menos fuerte para con este tipo de sociedades que sí tenga para con los fideicomisos inmobiliarios? Es decir, a mí me gustaría constituir una sociedad de ese tipo. ¿Qué ventajas tengo de pensar en una fibra y no tanto en una fibra como tal? Una fibra, aunque también la puede haber bursátil, o sea, se puede bursatilizar o no, pero está pensada básicamente para que solamente adquieras y rentes. No te generan tantas obligaciones, ya es una sociedad que tiene sus obligaciones como tal. El fideicomiso pues interviene una institución autorizada que es el fiduciario y se genera otro tipo de obligaciones. En tratándose de la fibra, cualquiera la puede constituir, puede ser un inmueble, puede ser un departamento, una oficina, cualquiera podría ser una fibra. En tratándose del fideicomiso, pues hay otros gastos que no tiene la fibra, los honorarios fiduciarios, si quieres conseguir fondos del público inversionista, la colocación en bolsa pues es más complicada, más costosa, y la fibra pues yo creo que está más al alcance del contribuyente de a pie. No se requiere más que ir con notario, constituirla, pactar ciertas especificaciones en el objeto social, por ejemplo, que te vas a dedicar a la adquisición, arrendamiento, construcción de bienes inmuebles, que el 85% de tus ingresos deriva de esta actividad, que lo vas a destinar por un periodo no mayor de 4 años, etc. En tratándose de pagos provisionales, estás exento y aplica tu diferimiento a la enajenación. Si la fibra compra el inmueble, pues no hay diferimiento alguno. Habrá diferimiento cuando el accionista aporte el inmueble. Hay un punto importante también, que es que las acciones de tesorería pueden permanecer hasta 2 años, según la ley de sociedades mercantiles, y hasta ese momento pues podrías calcular efectos de IVA. Si es que no es un inmueble que esté exento de IVA,
por ejemplo, terreno o vivienda. Así es. Podemos entonces afirmar que una empresa, cuando tenga algún proyecto particular de desarrollo inmobiliario, puede pensar más en una fibra para hacerlo acorde a sus necesidades, y ya como vehículo de inversión pensar en una fibra en proyectos que no son tanto propios. Yo hago una diferenciación entre un desarrollo interno a través de una fibra, y tengo ciertos excedentes de tesorería que quiero invertir adecuadamente en un instrumento muy interesante, puede ser en la fibra que nos platicabas. ¿Podemos tomar un poquito esa orientación, Michel? Sí, es muy atinada tu observación, Jorge. De hecho, hay muchas estrategias corporativas donde dentro del mismo grupo, una empresa, la inmobiliaria, se hace la fibra. Y aquí hay dos diferencias. Hay personas que aportan todo el inmueble al 100% en propiedad. Esto genera, como tú sabes, una depreciación al 5% anual. Y hay otras personas que aportan el usufructo. Como sabrás, esto genera la depreciación al 15%. Y a partir de ahí se genera una planeación muy interesante para los grupos corporativos. Es un instrumento que, bien utilizado, puede ser de mucha utilidad a empresas y empresarios. De eso no hay lugar a duda. Pero nos destacas en grupos corporativos. ¿Qué expectativa tengo yo, pequeño empresario? ¿Qué nos platicarías al micro, al pequeño, que un 95% de las empresas en México, según datos del INEGI, son de este tamaño, con capitales pequeños? Ya resaltamos algunas ventajas. ¿Cómo puedo yo acceder a este tipo de inversiones? Recomendaciones de orden práctico que nos puedas compartir, Michel. Muy bien. Para aquel pequeño contribuyente, sin hacer referencia al régimen de pequeños contribuyentes, pero vamos a hablar de aquel que no es el gran inversionista, hay ciertas recomendaciones prácticas que me voy a salir un poquito del tema respecto de estímulos de fibras y de fibras. Hay un estímulo de terrenos para desarrollos inmobiliarios. Ese puede ser muy interesante, porque esto permite la deducción inmediata. Y esto te puede provocar una pérdida que puedes aprovechar a lo largo de los años, a cambio de que acumules por cada año en que no vendas la acumulación del 3%. Tiene una peculiaridad ese estímulo, pero bien manejado, bien planeado, ese puede ser un excelente estímulo para el inversionista. Un inversionista inmobiliario nunca es pequeño, pero vamos a llamarle para el inversionista con proyectos que no requieren de una fibra, porque el inversionista inmobiliario en realidad no es pequeño, o sea, es un inversionista de cierta categoría y de cierta capacidad. Yo le recomendaría ese estímulo. Ese estímulo que, si bien es aplicable a cualquier tipo de inversionistas, inmobiliarios por supuesto, nos establece, como bien señalas, esa penalización. Es decir, la idea detrás es que debo de adquirir el terreno, hacer el desarrollo inmobiliario lo más rápido que pueda para que sea menor la cantidad que voy acumulando anualmente, ¿no? Y es un poquito ese boom que se dio en el sexenio pasado, no sé si lo podamos, si mi apreciación es correcta, Michel. A raíz de ese estímulo se ha creado o se logró detonar un poquito el sector de la construcción, y por ende es necesario continuar con estas ventajas del estímulo fiscal. ¿Qué opinión te merece el boom que ha logrado desarrollar económicamente hablando, en empleos, etcétera? ¿Es real o se está un poquito manejando más allá de lo que realmente está beneficiando? Gracias, Jorge. A mí me parece que es real. O sea, sí ha habido en los últimos años muchos desarrollos. ¿No de 2002 que empezó, un poquito más adelante, o cómo lo ubicarías tú, Michel? Yo lo ubicaría a partir de, bueno, tenemos que ya es un desarrollo o ya es una inercia que se ha generado de más años y que tuvo un boom, si se me permite usar esa palabra. Yo lo ubicaría 2003, 2006, 2007 para la fecha. Lo podemos ver incluso aquí mismo, afuera de las instalaciones sobre Reforma, lo que es el Paseo Reforma. ¿Cuántas obras no hay? ¿Cuántas obras no se han hecho? Y hay otros factores ahí. ¿No? Ahí estuvo la preocupación del gobierno del DF por este programa Plan Central, que era reutilizar la infraestructura subutilizada en las delegaciones que se les llama Ciudad Central: Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón,
y me falta uno por ahí que se me está yendo, donde ha tenido un boom importante, un desarrollo importante, y por supuesto que esto ha generado empleos, inversión, y por supuesto ha generado una riqueza tangible, ¿no? Sobre todo en la ciudad. Sin contar con los desarrollos turísticos, que en el 2008, pues lamentablemente tuvieron una picada, ¿no? Esta situación entonces nos hace guardar mucha esperanza en este tipo de instrumentos. Ojalá se dieran a conocer en mayor medida y pues eso, para mí el reto es cómo hacerle llegar esta idea al pequeño empresario, y entiendo perfectamente que cuando hablamos de este tipo de estímulos hablamos de un inmobiliario, pero sería conveniente que yo, pequeño empresario, decidiera esos excedentes, invertirlo en este tipo de instrumentos como tal, en la fibra como tal que nos platicabas. No requiere un capital tan fuerte para poder entrar, y aunque el beneficio real lo voy a postergar, pues es un vehículo interesante de inversión. ¿Qué nos compartirías a los contadores que nos escuchan, que son asesores de empresas? A veces no, los grandes grupos corporativos también tenemos afortunadamente contadores de pequeños despachos, de pequeñas empresas. Es un vehículo interesante de inversión, y cómo poderlo aterrizar. Michel, perdón la insistencia en ese sentido, pero también pensando en nuestro público radioescucha, o bueno, por internet, los cibernautas, ¿cómo aterrizarlo, Michel? Es muy buena pregunta, Jorge. Estos títulos, si vemos el comportamiento que ha tenido el fondo que está listado, es muy interesante. El pequeño vamos a llamarle el inversionista inmobiliario que esté pensando en estos títulos, se podrá preguntar, pues, ¿qué será mejor? ¿Compro un departamento o un local y lo pongo en renta, o compro títulos de este tipo? Bueno, la primera diferencia es que al momento de comprar el inmueble, pues va a generar impuestos locales, va a generar el traslado de dominio, si es oficina, el IVA, sin contar con el predial que tenga que pagar cada bimestre. Escrituración, gastos de notario, etc. Y ponerlo a la renta y administrarlo de una forma eficiente. En cambio, si piensa en este tipo de títulos, pues ya tuvo la ventaja de no tenerse que ocupar de forma directa ni del impuesto de traslado de dominio, ni del inquilino, ni de la administración, ni del notario. Simplemente va a obtener un rendimiento derivado del título, lo cual ya lo hace muy atractivo. En lugar de ocuparme de la administración directa, que lo haga un gran grupo profesional, y a mí solamente me interesa el rendimiento. Depende mucho el perfil del inversionista. Si este inversionista y en la cantidad que piensa invertir se preocupa un poco por la tasa efectiva que pagaría o de retorno, pues tal vez convendría hacer un análisis caso por caso. ¿Qué convendría más? ¿El título o la inversión? Porque recordemos que la persona física tributa al nivel de la tabla, la famosa tabla donde está por nivel de ingresos la tasa. En cambio, con el título, pues la tasa es del 20%, exactamente. Entonces, pues ese análisis es importante al momento de analizar, pero repito, caso por caso, el nivel. Si es un inversionista que solamente se preocupa por no tener el dinero ocioso y tener un rendimiento atractivo, pues lo ideal sería el título. Si es un inversionista que es más visionario y a lo mejor no va por un flujo periódico, sino va por la plusvalía, pues a lo mejor le convendría más el inmueble, más a largo plazo. Pero depende de cada perfil. Y lo que sí es importante es que tanto en títulos como en inmuebles, el negocio se hace al comprar, no al vender. Y son inversiones a largo plazo. El inversionista que esté buscando un retorno inmediato no es el sector. Entiendo que es caso por caso, y como bien nos señalas, es finalmente una alternativa más, ¿no? Que no debemos de soslayar y tener presente en cualquier tipo de inversión. Es correcto. Muy bien, Michel, pues
Desafortunadamente el tiempo se nos está terminando. Me gustaría otorgarte un par de minutitos para que nos compartieras alguna reflexión final, experiencia enfocado en nuestro sector, en esos contadores, asesores de empresa. ¿Qué mensaje les dejarías a ellos, por favor? Primero, agradecer la amabilidad de su atención, expresarles que si en algún momento expresé algo que no era correcto o algo que falta precisión, pues voy a agradecer el comentario y doy mi correo para ello. Es m de mamá, b de bueno, @ d de dedo, m de mamá, b de bueno, abogados.com, y compartir una frase que me parece muy útil al momento de la planeación fiscal. Pensar es gratis. No hacerlo puede ser muy caro. Con esto me despediría de tu amable audiencia, Jorge. Pues Michelle, muchas gracias. Antes de despedirnos, vamos a brindarle por favor un fuerte aplauso al invitado de nuestro día de hoy. Te agradecemos mucho, Michelle, y ojalá volvamos a tener la oportunidad de platicar otros aspectos que pues quedan en el tintero. Yo creo que siempre cada tema es tan rico. A mí me llamó mucho la atención cómo nos hablas de ciertos puntos que se deben de destacar en la legislación que no están del todo claro, y ojalá podamos destinar otra sesión a comentar justamente esos aspectos, si te parece. Me encantaría, Jorge, sería un placer para mí. Muchas gracias. El licenciado Michel Braverman Carmona estuvo con nosotros en esta ocasión con el tema algunos comentarios en materia fiscal y de seguridad social sobre inversiones inmobiliarias. Y pues no me resta más que agradecerle nuevamente. A su juventud suma el expertise en este tema, que se ve que tiene mucho de qué platicarnos y ojalá sea de utilidad para todos ustedes. Amigos, como siempre, agradecerles a nombre de la contadora Ángeles Mandujano, quien es responsable de este espacio, un servidor Jorge Yáñez. Esperamos contar con su presencia el próximo lunes como en cada ocasión. Muchas gracias, muy bonita tarde, hasta pronto.